Vamos a hacer unas lecturas en video para poder. Vamos a hacer un video con una lectura que nos parece lo más importante. Una de las más importantes se trata del libro de Robert Graves, Los mitos griegos. La idea es que estas lecturas las ponga en mi muro, en mi página, como un ensayo de colocar después algunas conversaciones que puedan ser propias, algunos cuentos que podríamos nosotros más adelante trabajar también y publicar. Robert Graves, Londres 1895, Mallorca 1985. Combatió en la Primera Guerra Mundial. Estudió en Oxford, fue profesor de literatura inglesa allí y en el Cairo. Y en 1929 se instaló en un pueblo mallorquín de Deriac, donde vivió el resto de su vida. Robert Graves, si mal no recuerdo, y lo recuerdan también todos, escribió el famoso título Yo Claudio, que luego fue llevada al cine, a la televisión, en una serie, a la televisión británica, si mal no recuerdo, hace poco. Este libro, Los mitos griegos, que tiene un prólogo de Carlos García Gual, es uno de los textos más importantes de este autor. En el transcurso de los 10 minutos restantes voy a tratar de dar una lectura de este texto y luego ver cómo queda en YouTube y luego de YouTube pasarlo a la página. Prólogo. Robert Graves, 1895-1985. Fue poeta, novelista, ensayista y traductor de algunos textos clásicos latinos y griegos. Lo fue por este orden, más o menos, como atestigua su extensa y variada obra. Sin ninguna duda, él se consideró siempre, ante todo, como un poeta que escribía novelas y otros libros de prosa para ganar dinero. Y además, un sensible estudioso y un fantasioso visitante del mundo antiguo. Un amante tenaz de la literatura griega y latina y del mundo mítico e histórico del pasado más clásico, que evocó en brillante prosa algunas figuras y temas clásicos de novelas, ensayos y estudios, donde mezclaba erudición y fantasía poética. Entre estos trabajos doctos destaca, tanto por su amplitud como por su minuciosa erudición, Los mitos griegos, el libro que estamos leyendo. La obra se publicó como por primera vez en 1955, año de mi nacimiento, en 2 volúmenes, en la acreditada y popular serie de Penguin Books. Este repertorio mitológico, elaborado con una sólida documentación, es decir, un cotejo exhaustivo de las fuentes antiguas y con una clara expositiva, se convirtió pronto en un manual muy difundido, que ha tenido numerosas ediciones y traducciones a varias lenguas. Desde su aparición se ha mantenido como un ameno bestseller
que sigue conservando su utilidad como un excelente libro de divulgación y de consulta a medio siglo de distancia. La extensa obra literaria de Robert Graves muestra muy claramente su larga relación intelectual y efectiva con el mundo de la antigüedad clásica. En su juventud fue a Oxford con una beca para cursar estudios clásicos, unos estudios que no llegó a completar al tener que alistarse como combatiente en la Primera Guerra Mundial. Una experiencia que le marcaría para siempre y que dejó vivamente relatada en su bien conocido relato autobiográfico Adiós a todo eso, de 1929. Pero desde esos años mantuvo un sólido nivel de conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas. De ello dan testimonio tanto como sus mitos griegos, una serie de novelas históricas, algunas tradiciones y unos cuantos ensayos, además de una serie de ecos sueltos de sus poemas. Sus novelas históricas, y muy especialmente la de tema griego y romano, le dieron a Graves una amplia fama popular. Recordemos los nombres y fechas de edición de las cinco. Yo Claudio, 1934, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, 1935, El Conde Belisario, 1938, El Vellocino de Oro, 1944, y La hija de Homero, 1955. Basta con citar los títulos para advertir cómo en ellas evoca épocas distintas y distantes. Desde el mundo imperial de la Roma Augustia y el bizantino de la época justiniana, hasta el escenario mítico de los viajeros argonautas y una idílica corte siciliana donde una joven princesa escribe la Odisea, atribuida casi siempre al viejo Homero. Todas estas novelas fueron escritas antes de la edición de los mitos griegos. La hija de Homero se publica el mismo año que estos. Las dos últimas, como los mitos griegos, las escribió en Mallorca, en el pueblo costero y escarpado de Deria, donde Robert Graves pasó casi la mitad de su larga vida. Recordaré que en el primer capítulo del Vellocino de Oro, titulado curiosamente La isla de las naranjas, hay un sutil homenaje al paisaje de la isla, más de Mallorca que de Creta, como indica la alusión a las naranjas desconocidas de los griegos. Robert Graves es un excelente novelista histórico, por su capacidad para recrear escenas y personajes de una gran vivacidad y dramatismo sobre la pauta de los documentos históricos antiguos. Eso se ve muy bien en Yo Claudio, la más lograda de la serie, sobre los testimonios de Tácito y Suetonio. Graves recrea un mundo de impresionante fuerza dramática y psicológica, presentando bajo una luz muy favorable y de modo muy original la figura del emperador Claudio, que es el narrador y el protagonista. Y en el Vellocino de Oro, inspirado en el relato épico del poeta helenístico Apolonio de Rodas, Argonáutica, o el viaje de los argonautas. Después de 1955, Graves escribió dos breves libros para jóvenes: Greek Gold and Heroes, 1960, y The Siege and Pharaoh Troy, 1964.
2 relatos de mitos griegos para un público juvenil, algo muy usual en la tradición británica. Tradujo varios autores clásicos latinos: La Metamorfosis del uso de Apuleyo, 1950, La Farsalia de Lucano, 1956, y La vida de los 12 Césares de Suetonio, 1957. Y dio una versión de la Ilíada titulada The Ángel de Achilles, 1959. Publicó también algunos curiosos artículos del tema clásico, como los reunidos en los 2 nacimientos de Dionisio, traducidos al español en 1980, y algunos excelentes cuentos de tema romano y griego que están recogidos en su libro El Grito, traducido en 1983.